Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, UNAM, conectando Asia y África con América Latina. Buenos días a todos los que nos están, todos y todas los que nos están sintonizando. Espero que haya mucha gente acompañándonos por redes. Y hoy tenemos a la doctora Danae Fonseca, que nos trae un tema muy interesante. Y pues más que interesante, creo que nos causa muchísima curiosidad, ¿no? Hay como muchos preceptos y preconcepciones culturales que tenemos desde acá sobre lo que llamamos mundo árabe. Y el día de hoy ella nos va a presentar pues estas vivencias, ¿no? Desde estos catalogados sures globales en el mundo árabe. Entonces les voy a presentar a la doctora Danae Fonseca. Ella es investigadora postdoctoral en la Facultad de Filología y Comunicación de la ADUC, ahí, bueno, perdón por la pronunciación, Centre de Recerca, Teoría, Gènere, Sexualidad de la Universidad de Barcelona. Danae, muchísimas gracias, es un placer tenerte y es un placer estar contigo en esta charla. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Yo realmente cuando vi el título de esta serie de charlas que se organizaban, me pareció muy interesante y muy estimulante el pensar en clave feminismos del sur global, desafíos y retos, y sobre todo, bueno, como ya explicó Nayeli, pues yo me dedico al área de los estudios árabes y entonces, pues justamente de lo que yo quería venir a hablar hoy es de estos desafíos y retos que hay en los feminismos árabes y sobre todo me interesa también mucho ver de qué forma todas estas tendencias, retos, desafíos y problemas que encontramos en los movimientos que tienen que ver con el feminismo en esta parte del mundo, realmente coinciden y podrían tener también un diálogo con muchos de los retos y desafíos de los feminismos en América Latina y pues en particular también en México, que es ahora sí que el espacio desde donde estamos pensando en este momento. Entonces, lo que voy a tratar de hablar aquí es como un poco de grandes tendencias de lo que podríamos considerar desafíos y retos que tienen que ver con los feminismos árabes. Y bueno, si me preguntaran así cuál sería uno de los principales retos que tendríamos como feministas, digamos, académicas en el sur global, pues lo primero sería la manera en cómo pensamos los feminismos. Primero que sería feminismo siempre en plural, ¿no? Y esto es válido tanto, por eso, desde el sur global, ¿no? Tanto para cuando hablamos de países árabes como cuando hablamos de América Latina, etcétera. Que de alguna manera el hablar de feminismos en plural, pues nos refleja la diversidad de experiencias y de movimientos y no como un monolito, un bloque unitario a partir del cual pensamos todas las cosas. Entonces, por el otro lado, cuando digo árabes, también al mismo tiempo, pues es importante pensar en lo problemático también a veces de cómo planteamos las cosas. Por contar así de manera un poco anecdótica, ¿no? El término feminismos, cuando hablamos de muchos países, cuando digo países árabes, me refiero a países que tienen como lengua oficial el árabe, porque esto no quiere decir que los países árabes sean todos árabes, por ejemplo, pues sabemos que hay otras poblaciones, ¿no? Y otras culturas y otras etnias que viven en estos países, ¿no? Pero por reducir un poco digo países árabes, ¿no? Pero no, eso no quiere decir que sean solo. Eh, bueno, como decía, cuando hablamos de feminismos en árabe, pues primero, pues no hay una palabra única para definir feminismo. Entonces, hay un debate en torno a qué palabra se utiliza o qué es más adecuado, pero obviamente, así como es lo mismo que nos pasa también cuando hablamos español, pues cada palabra tiene una carga.
Entonces, pues la primera vez que se usa el término equivalente, digamos, más o menos a feminismo, es en 1909, que el término sería nisaiya, que sería relativo a las mujeres. Digamos, en esta idea como de trazar una genealogía histórica del feminismo árabe. Este término lo utilizó Malak Ibn Nasir, que, bueno, ella podría considerarse un poco, digamos, de las primeras escritoras que hablaron sobre el tema y que dio sus opiniones respecto a varios asuntos que tenían que ver con las mujeres. Pero bueno, para que nos demos una idea de lo complicado que es, voy a leerles un fragmentito de un libro de Nadia Lali, donde habla con una amiga sobre los problemas que tiene hablar del término feminismo árabe, porque también cuando se habla de feminismo también hay una carga que tiene que ver con considerarlo como algo que se relaciona con Occidente y que también crea varias reticencias. Entonces, bueno, por ejemplo, cuando ella habla con su amiga, que es egipcia, dice, existen diferentes palabras para el feminismo en Egipto. Esto es muy problemático. Existe, por ejemplo, Tahrir al-Marra, que significa liberación de la mujer. Esto tiene una connotación muy negativa para muchas personas. La asocian con la promiscuidad, con una mujer que tiene que salir hasta medianoche para ser una mujer libre. Este término se usaba también en el pasado. También existe al-Haraka al-Nasawiya, que es el movimiento feminista. Sin embargo, este término es muy elitista. Muy pocas personas lo entenderían. Solo lo usan personas educadas de izquierdas. Entonces, ya sea Nisaiya o Nasawiya, eh, pues se vuelve problemático e incluso la gente se pone en guardia cuando escucha Haraka, que significa movimiento. ¿Qué es eso de mujeres en movimiento? Tiende a ser algo que no es inclusivo. Los hombres se ofenden mucho. Normalmente yo uso Kadilla Talmarra, que significa temas de mujeres, pero todos esos términos tienen connotaciones terribles. Si dices Kadilla Talmarra, recibes todo tipo de comentarios. Pero si usas Guadalmarra, que significa situación o estatus de las mujeres, en realidad lo puedes usar solamente para que la gente se sienta segura. Este es el estatus de las mujeres y tiene una connotación menos amenazante, aunque es un término que está principalmente ligado a los derechos legales de las mujeres. Entonces, bueno, esto es como para que nos demos una idea de lo complicado que puede llegar a ser utilizar términos así como más generales. Y bueno, pues saliéndome de esto, bueno, luego puedo hablar más de también qué pasa cuando hablamos de feminismos y le ponemos palabras al lado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si hablamos de feminismo islámico? ¿Qué pasa si a feminismo le ponemos al lado feminismo estatal? ¿Qué pasa si ponemos al lado feminismo colonial? Y bueno, para empezar, porque si no es que me sigo, quería hablar de, de esta dificultad y bueno, ahora conversamos más. Eh, Además de esta importancia de los términos que usamos, que luego volveré sobre esto, lo que quería plantear hoy era hablar sobre estos retos y bueno, la primera gran línea sobre la que creo que podemos hablar de los retos de los feminismos árabes, de nuevo llamándolo así, ¿no? Sería el colonialismo, que de alguna manera ha sido y es un factor muy importante en todas las movilizaciones y en todas las construcciones nacionales. Luego, la segunda línea sobre la que me gustaría hablar es sobre la revolución y los movimientos sociales. Esto como espacios donde hay la posibilidad de, digamos, desplazar los límites de género y los roles eh, tanto de hombres como mujeres, como de toda la población en un momento histórico determinado, digamos. El tercer tema del que me gustaría un poco hablar es esta relación entre el cuerpo y el territorio como espacio de conquista.
cuando hablamos sobre todo relacionándolo de nuevo con colonialismo, con revolución y con todos estos movimientos que suceden en la zona. Y por último, me gustaría contar un poco un ejemplo de un caso de qué manera los feminismos también pueden ser una herramienta para luchar contra el sistema. Entonces, bueno, en términos generales, eso es un poco las grandes líneas que veo como de los desafíos y retos que hay para los feminismos del sur global y en particular para esta zona, ¿no? Que sería norte de África y Asia sudoccidental, que es más o menos lo que estoy abarcando. Sí, Dana, muchísimas gracias por como plantearnos, ¿no? Este panorama dentro del cual podemos pensar lo que de lo que nos vas a platicar hoy. Y a mí de inmediato me viene así como un mar de conceptos, porque claro, primero cómo determinas eso, mundo árabe, ¿no? Y luego cómo puedes categorizar dentro de este concepto de colonialismo las formas en las que los feminismos o las resistencias se presentan, porque al final, pues claro que el colonialismo, por más que intentamos, igual que el feminismo, categorizarlo a partir de un solo concepto, cómo va dejando marcas diferentes, ¿no? En cada sociedad o en cada grupo en el que sucede, ¿no? Entonces, sí, me gustaría que nos platicaras un poquito como desde esta perspectiva amplia, porque si no necesitaríamos como 6 meses para platicar sobre esto, cómo se relaciona, ¿no? El colonialismo con estos movimientos asociados, ¿no? A la pues, revolución de las mujeres o a la protesta de las mujeres. Por favor. Muy bien, muchas gracias. Fíjate que antes de contestarte la pregunta concreta, creo que justo como lo que acabas de comentar es muy importante, ¿no? En la forma en que categorizamos y en que pensamos todos estos temas, porque creo que justo uno de los retos también que hay en este sur global, de cara a, ¿no? A este diálogo sur-sur que tendríamos como América Latina, países árabes, es abandonar de alguna manera ese relativismo cultural que permea, ¿no? Todas esas visiones que tienen que ver con lo árabe, pero en particular con las mujeres, ¿no? Y hablo de este relativismo cultural porque muchas veces cuando sucede algún fenómeno, alguna revuelta, algún hecho que llama la atención tanto de los medios como de los académicos y todo a nivel internacional, ¿no? Pareciera que siempre hay una necesidad de explicar todo eh, en base a la religión y la cultura, ¿no? Entonces, se pide de alguna manera a las expertas, ¿no? En la zona, ¿no? Que den explicaciones que tienen que ver, en lugar de pedir explicaciones históricas, pues se piden explicaciones que tienen que ver con lo cultural o con lo religioso. Y parece que eso es más urgente, ¿no? Que realmente que explorar la historia y el desarrollo de regímenes, ¿no? Darnos cuenta que muchas veces esos procesos pues tienen un origen en diferentes aspectos sociales que de repente para nuestra realidad nos parece muy evidente, ¿no? De complejizar esas cosas, pero luego allá no, ¿no? Allá todo tiene que ver, ¿no? Con que hay estas mujeres que están oprimidas, ¿no? Y que lleva también a una retórica salvacionista desde el mismo feminismo, ¿no? Como, como si fuera necesario pues rescatar a todas estas mujeres, ¿no? Que aquí como hay un feminismo, ¿no? Que de alguna manera se podría sentir superior, ¿no? Entonces como ya están muchos derechos y muchas cosas, pues ahora hay que ir a ver qué es cómo podemos salvar a estas mujeres y sentirnos mejor. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta, ¿no? Siempre que hablemos de esto, que las necesidades de cambio
positivo en la vida de las mujeres árabes no son ni más ni menos que las necesidades de cambios positivos que las mujeres en cualquier otro lugar del mundo. Entonces, bueno, eso respecto a lo que comentabas, pues me parece muy, muy interesante que siempre tengamos en cuenta esto cuando pensamos en los feminismos del sur global al sur global, ¿no? Sí, porque de alguna manera, y creo que es algo con lo que nos topamos siempre que nos aproximamos desde cualquier país que no es occidental y que no tiene como un proceso muy marcado de dominación colonial, es muy difícil acercarnos justo a esta conceptualización de feminismo. O sea, deberíamos seguir utilizando la palabra feminismo para definir las luchas de otras mujeres, porque si lo hacemos, entonces tenemos que medirnos, ¿no? Bajo esa preconcepción occidental, ¿no? Pero por el otro lado, también cuando empiezas a indagar, a veces te topas con estos hechos de que es a partir de esos movimientos y de esas concepciones occidentales que muchas veces, no siempre, que muchas veces las luchas en estos otros espacios del planeta inician, ¿no? Pero a mí me provoca mucho decir, bueno, entonces, ¿qué podemos catalogar como una lucha de mujeres que merezca ser reconocida, ¿no? Y cuántas han sucedido eh, que no han pasado ante nuestros ojos, pero que existen y que a lo mejor existían previo a esta conceptualización del feminismo, ¿no? Entonces creo que sí es como un reto bien importante, sobre todo, como dices, cuando ya queremos dialogar directamente con esas sociedades sin pasar por el filtro occidental, ¿no? Que antes era como el intérprete, ¿no? Y que ahora, pues por suerte, cada vez hay más personas que se atreven a dialogar de manera directa, ¿no? Sí, muy interesante lo que dices. Y además, ¿sabes qué? Yo creo que en particular cuando hablamos mira, estoy haciendo lo que digo que no hay que hacer, ¿eh? Hacer como si fuera algo exclusivo de la zona, pero no es que sea exclusivo de la zona, pero hay una serie de estereotipos que cuando, en el momento en que pensamos mujer árabe, o sea, nos faltaría solamente hacer una búsqueda muy simple en Google y qué es lo que nos va a salir, ¿no? Que, por ejemplo, si pusiéramos mujer latina, quiero ver qué nos va a salir, ¿no? Entonces, sobre todo, antes mencioné el feminismo islámico, pues hay una obra, el libro de Sirin, que se llama La cárcel del feminismo, donde justo ella habla, un poco explicar esta tendencia del feminismo islámico, que es algo más transnacional y que tiene que ver con una interpretación del Islam que para nada está peleada con lo que consideramos, ¿no? Los feminismos o los diferentes derechos de las mujeres. Y ella habla de la mujer con hijab, ¿no? Con el velo, ¿no? Como un objeto, ¿no? Que es fácilmente la imagen que fomenta tanto la islamofobia, ¿no? Y como todas estas ideas, ¿no? De la mujer oprimida que justifican un montón sobre todo de excursiones coloniales, ¿no? O sea, pero esto ya es algo de que se ha ido trabajando más en los últimos años, ¿no? Porque realmente muchas veces cuando mencionamos mujeres árabes, ¿no? Es como, ay, ¿cómo van a ser feministas, no? Si viven en el harén y van tapadas con un velo, porque esas son como las dos nociones que se relacionan, digamos, más con esto, ¿no? Que cuando vemos también que necesitamos trabajar, ¿no? Con esta idea reduccionista del velo, que se vuelve, ¿no? Como por excelencia el símbolo de la falta de libertad de las mujeres, ¿no? Y reducir millones y millones de mujeres musulmanas, también hay que decir que la mayoría de musulmanes no son árabes. Entonces, reducir diversas situaciones y actitudes de millones de mujeres musulmanas a un
a un solo pedazo de tela, ¿no? Y sin complejizar que muchas veces también el mismo pedazo de tela puede ser también una forma de resistencia ante otras cosas, ¿no? Y es lo mismo pasa con el harén, que viene un poco de esta ficción colonial, ¿no? Que también ya eh, se ha hablado muchísimo, pero con toda esta fantasía, ¿no? De lo que significa el harén y que también tiene que ver con la construcción de masculinidades, ¿no? Como de este héroe que va y rescata a todas estas mujeres que están encerradas en el harén, y por eso digo que es una ficción colonial, erótica, ¿no? Orientalista, porque, o sea, no solo la salva, ¿no? Sino que después él va a ser recompensado, ¿no? Con la pasión de todas estas mujeres que están encerradas en el harén. Entonces, bueno, así como hace un rato hablaba del libro de Sirin, pues si a alguien le interesa ver qué pasa con el harén y con el velo, así tal cual, pues les recomiendo mucho leer a Fátima Mernissi, que ella es una socióloga marroquí, que tiene un libro que se llama El harén en Occidente, donde ella cuenta pues como cuando habla con la gente y le dice que creció en un harén, se quedan como, ¿cómo, no? Y entonces cuenta un poco su vida. Este es un poco ensayo más sociológico, tiene otro que es más novela, que se llama Sueños en el Umbral. Entonces, bueno, ahí habla mucho sobre todo esto que tiene que ver con el harén, pero también haya estudiado todo lo que tiene que ver con el velo y directamente con de qué forma en el Corán y en las diferentes interpretaciones se habla sobre esto o no se habla, ¿no? Y de qué manera esto impacta. Sí, Dana, entonces de esto, justamente de esto que mencionas, ¿no? Como que es a lo que yo me refería, estas como estereotipos, ¿no? Que a lo mejor fluctúan en nuestros imaginarios construidos muchas veces a través de, pues, aceptémoslo, películas más que de libros, ¿no? Y son películas que responden a intereses X, ¿no? Entonces, ¿cómo a partir de estos imaginarios incorrectos que nosotros manejamos, en oposición, cómo estos símbolos que determinan también a las mujeres como el harem o el velo, cómo funcionan en relación a pues las revoluciones que las mujeres levantan y sus propios movimientos en esta parte del mundo. O sea, ¿cómo se asocian o podemos encontrar ahí manifestaciones de resistencia, de revolución, a ver si nos puedes platicar un poquito de eso? Genial, gracias. Mira, no te contesté lo del colonialismo, pero seguro voy a volver a esto. Una de las cosas, por cierto, lo que dices de las películas, hay un señor que se llama Youssef, olvidé el nombre, pero tiene un documental que se llama Real Bad Arabs, y él hace un análisis de todos los malos de las películas de Hollywood y cómo casualmente, ¿no? O sea, por ejemplo, ves Volver al Futuro y los que matan al Doc es que traen las cufillas palestinas y se supone que son libios, ¿no? O sea, cosas que no son realmente relevantes para las historias, ¿no? De lo que estamos viendo, pero que tienen todos estos estereotipos y que están puestos. No olvidemos también que obviamente después del 2001, pues vivimos la era de la islamofobia en su máxima expresión. Entonces, esto también ha alimentado mucho las construcciones, las construcciones nacionales. Digo, esto ha afectado la manera en que se ven las mujeres dentro de los movimientos sociales. Eso era lo que quería decir. Eh, Ahora, cuando hablamos de la revolución, justo relacionándolo con estos estereotipos que estamos comentando, si me pongo a hablar, por ejemplo, vámonos atrás, vamos a ir de adelante para atrás en el tiempo, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en las primaveras árabes, que son toda esta serie de movimientos sociales, podríamos decir, algunos fueron revolucionarios, otros no, ¿no? Dependiendo qué es lo que consideremos como revolución, si realmente ha habido algunos cambios o no ha habido unos cambios, o fue solo un alzamiento. Esto es muy diferente para todos los países en los que sucedieron, ¿no?
pero que, digamos, empezaron en 2011 y que hasta 2019 todavía en Líbano, pues vimos diferentes movimientos y, digamos, explosiones sociales que buscaban derrocar los diferentes sistemas políticos, ¿no? Que ahí es también un poco de cómo lo entendemos, ¿no? De si querían quitar al dictador o cambiar el sistema político, ¿no? Aunque la reivindicación todo el tiempo fue, queremos que caiga el sistema. Entonces, por ejemplo, si pensamos en un lugar, ¿no? De las primaveras árabes, que fue Egipto, aquí, por ejemplo, eh, en primer lugar, pues llamó muchísimo la atención en todo el mundo ver que había muchísimas mujeres egipcias en la plaza de Tahrir y que realmente en las manifestaciones se veía una cantidad de mujeres, ¿no? Que ocupando el espacio público, que realmente eso, por eso también llamó la atención, ¿no? Porque eso va en contra de todos estos estereotipos de la mujer oprimida, la mujer encerrada, ¿no? Y ahí sí lo digo, estereotipos los digo en singular, ¿no? Porque la mujer, ¿no? Porque es un poco, se busca como esencializar que quiere, o sea, como reducir la experiencia de todas las mujeres a una. Entonces, claro, cuando se empezaron a ver que en las manifestaciones en la Plaza de Tahrir, después del 25 de enero en 2011, que fue cuando fue la primera, había una cantidad importante de mujeres, pues obviamente esto atrajo la atención del mundo de qué es lo que está pasando y por qué, cómo es posible, ¿no? Que haya tantas mujeres participando en estas manifestaciones. Y la realidad también es que, y otra de las cosas que eran como un poco un shock para la gente que estaba siguiendo estas manifestaciones era, ¿cómo es posible que hay tantas mujeres y en todo el movimiento no hay ninguna reivindicación de género? No utilizan ninguna palabra, ni ningún vocabulario, ni nada que tuviera que ver con alguna cuestión de género en particular, ¿no? Y de nuevo, entonces, por eso digo que creo que uno de los retos es la manera en cómo pensamos todos estos feminismos, ¿no? Porque ahí hay que pensar, ¿no? Que todas estas manifestaciones no es que hubiera movimientos de mujeres organizados como tal y que participaran de las manifestaciones. Pero, sin embargo, los diferentes movimientos sociales que se estuvieron construyendo en Egipto en los años previos a la revolución. Uno de ellos, por ejemplo, es el movimiento obrero. Las mujeres realmente ahí han tenido un papel súper fuerte desde 2005, ¿no? Que hubo una gran sentada de mujeres para obtener derechos laborales, ¿no? Entonces, claro, no es que de repente hubiera movimientos de mujeres organizadas, sino que, a ver, estas mujeres que ya formaban parte del movimiento obrero, pues también fueron a Tahrir. Estas mujeres que formaban parte de otras organizaciones, eh, también fueron, ¿no? Sobre todo porque inicialmente lo que se buscaba era protestar ante la violencia estatal y la tortura de todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, ahí claramente pues vemos, ¿no? La manera en que pensamos estos movimientos, ¿no? Y que de qué manera pensamos que algo tiene que ver con el feminismo, ¿no? Entonces, luego por otro lado, pues, eh, ya hablando igual sobre Egipto, pues este es uno de otro ejemplo de qué manera los cuerpos de las mujeres entran en juego en todo lo que tiene que ver con movimientos sociales, con colonialismo, con nación, etcétera, ¿no? Porque aunque la revolución duró 18 días, en cuanto tomó el poder el Consejo de los Militares, que antes de que fueran las elecciones, pues cuando dijeron, ya se fue el dictador, pues ya, ¿qué hacen aquí, no? Entonces la actitud de este Consejo de Militares, ¿no? Fue desalojar la plaza de Tahrir y ahí se llevaron a un montón de gente presa, pero bueno, sobre todo había muchas mujeres. Y entonces
pues antes de entrar, o sea, de que entraran a la prisión, pues las dividieron, digamos, en dos filas, ¿no? Como las mujeres casadas de un lado y las solteras del otro, porque a todas las que decían que eran solteras, les hicieron test de virginidad, ¿no? Que es también la manera, ¿no? En que en ese momento, ¿no? Se piensa como, pues lo que dicen los militares es que ellos estaban haciendo esas pruebas para que luego no los acusaran de que habían violado mujeres, ¿no? Pero es como una noción eh, de equiparar la virginidad, ¿no? A no estar casada, ¿no? Porque cómo es, ¿no? ¿Cómo es que no eres no eres virgen, ¿no? Si no estás, Si no eres casta, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Ahí, y muchas de de todas estas intimidaciones que el ejército tuvo en ese momento para que las mujeres, iba dirigida a las mujeres para que no participaran, ¿no? O sea, como que una manera de disolver todas estas manifestaciones era ser directamente violentos contra las mujeres para que se regresaran a sus casas. Sí, que es lo que me llamó la atención y justamente te iba a plantear. O sea, te reviso, ¿no? Bajo el supuesto de que luego no digas que yo te violenté, ¿no? Pero la acción misma es un proceso violento que por el simple hecho de no exponerte a que eso te suceda, pues ya no sales, ¿no? Mejor te guardas, porque en realidad en el inconsciente lo que funciona es de verdad eh, será una revisión o de verdad, digo, exponer mi cuerpo al final para mí es una violencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se van generando otros mecanismos que a lo mejor están más ad hoc con un discurso político, con un sistema, pero que de cualquier manera siguen violentando a estas mujeres que transgreden, ¿no? El orden establecido por el Estado, por el gobierno o por quien sea, ¿no? Que al final es lo que mencionabas con esta relación entre pues el territorio y también el espacio de conquista, ¿no? Como el cuerpo como ese espacio de conquista, porque aunque no necesariamente sea una guerra de un grupo o de un país contra otro, el cuerpo de la mujer es el que siempre recibe esa vulnerabilidad ante el propio poder, ¿no? Del Estado. Sí, y mira, justo en otro ejemplo, planteándonos en otro tiempo y en otro espacio, pero que de alguna manera es el mismo uso, por ejemplo, la Intifada Palestina, la primera, en 87, pues justamente eh, fue otro de esos momentos en que todo el mundo se planteó, ¿cómo están todas estas mujeres mujeres y niños lanzando rocas hacia los tanques israelíes, ¿no? Que fue lo que más se vio, digamos, en los medios en ese momento, ¿no? Todas estas mujeres que se ponían frente a los militares impidiendo que se detuvieran a los niños, porque los niños, o sea, es que la detención de menores por el ejército de Israel es impresionante. Entonces, claro, estas mujeres estuvieron en las manifestaciones, lanzaron rocas así visualmente, ¿no? La roca es como, las piedras son como el símbolo de la intifada, ¿no? De esta primera intifada de 87. Es una de las cosas que más se identifican porque además era una representación muy visual de la desproporcionalidad de la fuerza, ¿no? De un niño lanzando una piedra a un tanque militar. Entonces, una de como consecuencia de todas estas movilizaciones que fueron fuertemente reprimidas por el ejército israelí, hubo una detención eh, sin precedentes, o sea, siempre ha habido unos números muy altos de gente que está detenida en las cárceles israelíes, palestinos, sin ningún cargo, ¿no? En la detención administrativa, que los tienen meses y meses y meses sin haberse acusado ni ningún cargo ni nada.
pero en particular en esta segunda intifada, con todas las movilizaciones, pues se fueron, hubo muchísimas mujeres que fueron a la cárcel y bueno, pues precisamente volvemos a hablar de las nociones que hay de honor, ¿no? Porque hasta antes de la intifada, pues como que sí había habido mujeres que fueran a la cárcel, pero no era algo de lo que hablaran abiertamente y que no era algo así como que se comentara socialmente, ¿no? Porque eh, pues en las cárceles israelíes se utiliza esta noción de honor tan fuerte en contra de las mujeres palestinas que son apresadas, ¿no? Como para que digan, no, pues si estuvieron en la cárcel, pues ya cuando salgan de aquí, pues ya seguro, o las violaron o las desnudaron, etcétera, ¿no? Entonces, justo en esta movilización que es la intifada, eh, también producto de todos estos números, ¿no? De todas estas mujeres que fueron encarceladas, pues realmente esta noción de honor va cambiando y, digamos, por eso hablaba de la revolución como un espacio para desplazar los límites de género, ¿no? Porque en esta movilización tan grande que hubo, que fue un movimiento no solamente político y de resistencia, pues también fue cultural y también fue de cambiar muchas mentalidades y las relaciones sociales y todos estos roles de género de la misma sociedad palestina. Entonces, eh, a partir de ahí, con todos estos encarcelamientos, pues también se empieza a plantear, ¿no? Que el estar en una cárcel israelí y haber sido sometida a tortura no es algo de lo que tengas que tener vergüenza, porque realmente se está utilizando en tu contra, ¿no? Para que no salgas, ¿no? Y hay una serie de registros de de todas estas torturas y todo este tipo de, de forma de torturar a las mujeres, ¿no? Que se da en las cárceles israelíes, ¿no? De desnudarlas, de violación con objetos, etcétera, ¿no? Que tiene que ver con estas nociones de honor y bueno, a partir de ahí como que hay un cambio, ¿no? También a nivel social donde dicen, no, pues esto al revés, ¿no? No es un motivo de honor, este honor que se refleja, ¿no? Porque las nociones de honor en todo el mundo, ¿no? Aunque pueden variar, ¿no? Casualmente siempre tienen que ver con el comportamiento de las mujeres y con lo que una hace o no hace, se refleja en el honor de los hombres de la familia, de la comunidad, de la sociedad, ¿no? Así es. Entonces, a partir de este cambio, pues se replantea que pues el haber sido víctima de este tipo de violencia sexual, pues no es algo de lo que haya que tener vergüenza, sino que al contrario, ¿no? Es como estás dispuesta, ¿no? A hacer todo eso y lo que sea necesario y no te vas a regresar a tu casa, ¿no? Ujú. Danae, pero entonces, ¿cómo este tipo de acciones abonan a la lucha feminista? O sea, a lo mejor, como tú lo planteas, es una resistencia porque se exalta, ¿no? O sea, se perdona porque se sacrifican por lo nacional, por lo étnico, por lo grupal, pero ¿hasta qué punto entonces am, el poder puede doblegar estos mismos discursos pues machistas patriarcales, ¿no? O sea, em, cuando se sacrifica en nombre del Estado, en nombre del pueblo, en nombre del poder, en nombre del grupo, de la subsistencia o supervivencia, em, también me estás, bueno, yo entiendo que las luchas son modificables, ¿no? O sea, en el tono feminista entonces es modificable en base a la meta que se plantean. No sé si lo estoy entendiendo bien o no, pero nos podrías un poquito, también para ya ir cerrando la plática, nos podrías hablar un poquito de esta relación del feminismo, ¿no? Y su lucha con el sistema. Claro, es que mira, esto que estás planteando creo que es una cosa que muchos movimientos de mujeres y feministas se han planteado en muchos momentos,
que sobre todo lo que tiene que ver cuando se refiere a algún movimiento que tiene que ver con liberación nacional, ¿no? Y es, ¿qué va primero, no? ¿Vamos a liberar primero a la nación o luego vamos a ver por los derechos de las mujeres o liberando toda la nación ya somos libres todos o si hay que tener acciones específicas, ¿no? Y entonces, yo creo que esta es una pregunta que se ha planteado durante muchos años y que todavía no tiene respuesta, pero que de alguna manera lo que sí hemos visto en los últimos tiempos también es de qué manera estas feminismos pueden ser una herramienta para luchar contra los diferentes sistemas, como tú dices, como del poder, ¿no? Y bueno, para esto, por ejemplo, el ejemplo que yo había pensado contar un poco es la Revolución de Octubre en Líbano en 2019, porque estamos hablando, bueno, por poner así un breve contexto, ¿no? Estamos hablando de un país que tuvo una guerra civil muy larga, desde 75, y que después cuando terminó esta guerra civil, la manera en la que el sistema político se organizó tuvo que ver con una serie de cuotas, ¿no? Respecto a las taifas, a las diferentes religiones, ¿no? Por ejemplo, al primer ministro, al líder del Congreso, están divididos, digamos, por cuotas para tener las diferentes representaciones. Entonces, casi siempre cuando se habla mucho del Líbano, se analiza a través del prisma del sectarismo, que quiere decir que son todos estos diferentes grupos y a partir de ahí es como se plantea el análisis. Pero justo esto que pasó en 2019, que digo que son las manifestaciones de octubre, todo empezó porque iban a ponerle un impuesto al WhatsApp. Entonces, a partir de ahí, ¿no? O sea, como de vamos a pagar $6 por el uso del WhatsApp, pues como que a partir de ahí fue que empezó esto, pero realmente no era solamente esto, ¿no? Era una serie de problemas sociales, económicos, todo lo que tiene que ver con la falta de respaldo de la moneda y con la poca posibilidad que tenían las personas de sacar dinero de los cajeros de los bancos. Y con una inflación del 180 y pico por ciento que no permitía realmente hacer compras de nada. Entonces, el lema de esta revolución no fue no pongan, no pongan impuesto al WhatsApp, sino fue muy interesante porque el lema de la revolución es femenina. Entonces, por primera vez, digamos que el eje que articuló las protestas no fue, ¿no? Una identificación que tuviera que ver con algún grupo social o con alguna religión o con algún barrio, sino que fue a partir de la movilización de todas las mujeres que además participaron, o sea, iban hasta adelante en las marchas y que hicieron sentadas, caceroladas, etcétera. Y el lema además de la revolución es femenina, el otro eslogan era que era todos, quiere decir todos, ¿no? Entonces, eso quería decir, por un lado, ¿no? Que olvidáramos todas estas divisiones, ¿no? Que hubiera derechos para todos, pero también que todos esos eran unos corruptos. Entonces, realmente lo que estaban pidiendo a partir de demandas que tienen que ver también con derechos de las mujeres en la zona, era un cambio de sistema político, un cambio y que hubiera una estabilidad de la moneda, que hubiera seguridad, ¿no? Que hasta el mismo ocupar todos esos espacios que, que son como, por ejemplo, en la capital, ¿no? El centro, ¿no? Que está cerrado, que realmente no es un espacio de uso social, ¿no? Como reivindicar también el uso de los espacios públicos. Y todo esto liderado por las mujeres libanesas de distintas clases sociales, ¿no? Que ahí también es un lugar donde las movilizaciones también tienen que ver mucho con las clases sociales. Entonces, y en lo que se considera, ¿no? Movimiento feminista, ¿no?
Entonces ahí pero me parece un ejemplo muy claro, ¿no? De cómo esta movilización a partir de grupos feministas, de demandas feministas, pues lo que pide es un cambio total del sistema, ¿no? Ay, no te escucho. Listo. De alguna manera, para mí Líbano es un caso muy, muy peculiar, eh, porque justo el acceso también que tienen las mujeres a la educación, pero también esta educación diversa, ¿no? Porque se educan con diversos lenguajes, aprenden, ¿no? Este, absorben también mucho de Occidente. Entonces, de alguna manera, me llama la atención cómo eh, en algún momento vi escenas de las manifestaciones, pero cómo se apropian también de reinstaurar un orden donde los hombres no pueden, ¿no? O sea, donde ya es tan corrupto el sistema que se ha perpetuado por generaciones y generaciones en manos de los hombres, que se necesitan apropiar el movimiento como para autenticar que el movimiento es real y que van por realmente incidir en la esencia, ¿no? En las venas, en lo que mueve a la sociedad, porque entienden que si no lo hacen así, no va a haber un cambio, ¿no? Porque ya es tanta la cotidianidad, lo monótono de un sistema masculino, que entienden que no va a haber cambio, ¿no? Entonces sí es como, es un rol muy interesante porque hay que manifestar lo feminista, ¿no? Hay que manifestar lo de mujeres para que sea auténtico, para que sea creíble, para que sea válido, ¿no? De alguna manera. No sé qué opines de esta percepción que yo tengo, y quiero aprovechar para preguntar a quien nos esté viendo si quieren ir arrojando un poquito sus preguntas, para que ahorita que Danae nos conteste podamos ir planteándolas. Adelante, Danae. Muy bien. Bueno, respecto a esto que acabas de plantear, es muy interesante, pero también me gustaría, creo que otro de los aspectos que hay que considerar, ¿no? Es también todas estas actividades que las mujeres tienen, tanto en los movimientos, bueno, en la vida diaria, pero también como en los movimientos en la revolución, ¿no? Que a veces no son tan visibles, ¿no? Como esto decíamos, ¿no? Están en las manifestaciones, están así, pero bueno, hay otros ejemplos. Voy a volver, como ya hablé de la intifada, pues ya no la tengo que contextualizar, así que volveré a la intifada. Otro de los aspectos que hubo ahí que fue clave en, digamos, en que esta movilización fuera tan grande y organizada, es que incluía una parte que era boicot. Entonces, era boicot a todos los productos israelíes. ¿Y de qué manera se hace un boicot? Pues organizándose en cooperativas y creando productos propios, digamos, ¿no? Entonces, además de estar lanzando piedras a los tanques israelíes, pues también había una organización donde las mujeres producían jugos, mermeladas, pan, todo con productos, digamos, de origen local, ¿no? De cara a no consumir ningún producto israelí. Y esto fue clave en afectar la economía de la ocupación israelí durante la primera intifada, ¿no? Entonces esto es algo que aunque no es muy visible, ¿no? Es algo muy importante y es como muchas mujeres han participado también de estos movimientos y de estas revoluciones, o sea, en el doble papel o en uno muy específico, ¿no? Y que a veces como que pues, no necesariamente tiene que ser, ¿no? Eh, estar al frente de la lucha armada o estar al frente de las manifestaciones, sino también hay muchas otras actividades que pueden pasar desapercibidas, pero que son súper importantes en términos eh, de la movilización y que dan resultados, digamos, palpables, ¿no? Que a veces pasan un poco desapercibidos. Eh, y ya no sé qué iba más a decir. Si hay alguna pregunta. Sí, muchas gracias, Danae. No sé si alguien tenga alguna pregunta para plantársela a Danae. Y mientras,
pues como para ir cerrando un poco, a mí me interesa, bueno, me llama mucho la atención esta última parte, porque al final es cierto, ¿no? O sea, históricamente nos han asignado el espacio de lo privado, ¿no? De lo familiar, de lo íntimo, pero creo que también la virtud o la ventaja de este espacio es que ahí es donde se generan las interacciones más, pues más honestas, más directas, ¿no? Porque justamente lo privado, lo íntimo es lo que te permite conocer a las otras personas de una manera más cercana, ¿no? Entonces, esta interpretación de, a ver, si yo me hago cargo de alimentar a mi familia, ¿no? Y en ese proceso puedo no comprar productos X, o sea, es un poder impresionante del que a lo mejor no nos hemos hecho conscientes, ¿no? Que es en mucho, y ahora con este ejemplo que mencionas me resuena mucho la sociedad coreana, ¿no? Que es como, nos fallaste como productor, pues no hay consumo, ¿no? Y llegas a tirar empresas, o sea, las llegas a hacer quebrar, ¿no? Por ese simple consumo, o sea, es como que tenemos que dimensionar esa capacidad que tenemos de doblegar un sistema, ¿no? O de impactar en un sistema para ser escuchadas y para ser probablemente no vistas, pero que sí tengamos la capacidad de cambiar el rumbo que no nos está agradando dentro de un espacio social, ¿no? Es como muy interesante esta parte que nos mencionas. Pues, Mitch, no sé si por ahí hay alguna preguntita en Facebook o algún comentario particular. Bueno, mientras buscamos o si no sale, traía preparada una cosa que justo como estamos hablando de feminismos en el sur global, Ujú, hay un texto que me encontré que es justo, es un poema que muchas mujeres que estuvieron activas durante la intifada en las movilizaciones y que además esto la comunicación tenía mucho de folletos, ¿no? Porque era la forma que había para comunicarse para las acciones. Y entonces hay una investigadora que en un artículo rescata un poema que encontró en que muchas de las mujeres activas en la intifada la tenían en su casa. Y es un poema que fue traducido al árabe hay un libro que tradujo una traductora palestina que se llama Tú y yo y la revolución, poemas de mujeres del tercer mundo. ujú. Entonces, para que nos demos un poco una idea de qué manera este diálogo también ha existido también desde hace mucho, aunque a lo mejor no todo el tiempo pensemos, ¿no? Como que es un diálogo. Es un poema de una mujer cubana después de la revolución. Entonces, esto se llama, el primer diálogo es con nuestros compañeros que no lavan sus calcetines. Entonces, el poema dice así, a ver, la traducción está un poco así porque no tengo el poema en original, pero dice, para ti, hombre revolucionario y alma de la libertad en esta era, aquí estoy, volviendo a casa para ser reconstruida una vez más como mujer tradicional. Hace unos minutos este pecho se extendía hacia los gritos de los oprimidos. Ahora tiembla de miedo, pero de ti. Tú me agotas cada noche. Tu regreso a casa me cansa. Tus gritos, tus demandas. ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está la ropa limpia? ¿Dónde están los pañuelos planchados? Me asustas con tus comentarios sobre los rincones sin limpiar de la casa. Y aún así no encontré tiempo para quitar el polvo. A ti, hombre de la revolución, te he dado todo lo que tengo. ¿Te das cuenta de la división en mi amor entre las demandas de la calle y las cunas de tus hijos? En casa tomas el mejor sillón para leer. Tu luz permanece en la sombra para que tu tiranía arraigada no alcance a lo de todos. ¿Haces la revolución? ¿Por qué no? Tu comida está lista. Tu camisa está almidonada. Tu cama está ordenada. Tus zapatos están relucientes. Tus hijos están saludables. El suelo de tu casa está listo para que comas en él o para escupir en él. Y bien, ¿no? Vete. Búscate a ti mismo en lo más profundo de ti. Crece. Así no te abandonarán todos. Solo entonces sabrás que juntos debemos preparar la comida de los niños. Juntos lavamos los platos, leemos, escribimos, trabajamos y dialogamos.
Sí, totalmente real. Y lo puedes aplicar en cualquier, a cualquier hogar de cualquier parte del mundo, ¿no? Que es lo más asombroso. Entonces, bueno, es muy significativo, ¿no? Sí. Que la Revolución Cubana, ¿no? Ah, haya, haya llegado, ¿no? A la Intifada Palestina vía poesía. Sí, y aparte de eso, porque es un diálogo entre mujeres, no es un diálogo entre varones. Entonces es muy interesante cómo se puede dialogar a ese nivel, ¿no? Pero quizá no al político, quizá entre ellos no pueden llegar a acuerdos. Eh, sí, es sumamente impactante, ¿no? Vaya adelante, por favor. Muchas gracias, Nayeli y Danae. Ha sido súper enriquecedor escucharte, como siempre. Muchas gracias. Y aprovechando que Nayeli empezaba a hacer algunos cruces y comparaciones con las mujeres coreanas, eh, mientras iniciabas esta conversación y hacías el planteamiento de que había que hablar de los feminismos en plural, las mujeres en plural, de no estandarizar o tratar de homogeneizar al mundo árabe y a la mujer árabe en uno solo, y a los feminismos del mismo modo, a mí me sorprendió hace algunos meses que empecé a informarme sobre las mujeres que son llamadas las madres de Fukushima en Japón, que pues se volvieron un grupo identificado porque justamente protestaban por la contaminación del agua en el este de Japón, pero que entonces ellas no se identifican como feministas, que de hecho la razón de su lucha era que en su rol de madre y en su rol de núcleo, o sea, de ser el centro de las dinámicas familiares, tenían que asegurarse que los alimentos que llegaban a sus hijos y a sus parejas fueran seguros. Entonces, no era un movimiento feminista, era un movimiento impulsado por su rol de madre. Entonces, eso me regresa un poco al inicio de esta conversación que tenemos contigo para que pudieras profundizar un poco en cómo estos movimientos en alguno de los países que tú elijas, me parece que el caso de Palestina es súper interesante, pero Líbano y Egipto no lo son menos. ¿Cómo es que estos movimientos no nacen necesariamente desde lo que entendemos como feminismo, sino que posiblemente están impulsados por liberación nacional, por el rol de madre o por alguna otra razón? Gracias, Vania. Mira, no sé muy bien desde dónde contestarte tu pregunta para, para no enrollarme mucho. Yo creo que justo en el caso de Palestina, esto que contaba antes del poema de estas mujeres feministas, digo, de estas mujeres palestinas, nos muestra mucho esa reticencia también a autodenominarse feminista o no feminista, ¿no? Entonces, yo creo que cuando hablamos de Palestina, pues obviamente hay una conciencia, ¿no? De todas estas cargas. Eh, por ejemplo, cuando hablamos mucho en la academia a veces del feminismo interseccional, ¿no? Ahora, últimamente, en los últimos años, digamos, no siempre ha sido así. Que es un enfoque que permite visualizar las diferentes opresiones que tienen que ver con la situación de las mujeres. Pero, por ejemplo, Leila Khaled, que no sé si le sonará por ahí, pues es una de las mujeres icónicas de la resistencia palestina que en 1959 secuestró un avión. Y cuando fue detenida, pues se volvió una de las imágenes icónicas de Palestina porque le hicieron unas fotos con la Palestina, ¿no? Y con el fusil. Y además, obviamente, ahora no nos suena tan raro, pero en 1959, el que se haya secuestrado un avión y haya sido una mujer, pues obviamente que giró la atención hacia ella, ¿no?
Y bueno, dos cosas interesantes a resaltar de esto es que además de que era como, como una mujer ya árabe, ¿no? Oprimida y todo, fue y secuestró un avión, eso fue una parte de la conversación, giró en torno a eso. Y la otra mitad era como de, ay, es que es tan guapa, ¿no? Se parece a Audrey Hepburn y ¿cómo es posible, ¿no? Que haya, que una mujer con un sombrero y con su traje, ¿no? Así haya ido y haya secuestrado un avión. Pero bueno, esta, por la que la traje a colación es que ella ya desde los años 60, cuando escribió luego su autobiografía, ella todo el tiempo hablaba de que las mujeres palestinas están sometidas a múltiples opresiones, ¿no? Que era obviamente la opresión de ser mujer, pero también ella menciona, ¿no? A todas estas presiones que está sujeta de acuerdo a su propia sociedad y a su propia familia. Entonces, digamos que esta conciencia sobre las diferentes opresiones, ¿no? Es algo que lleva mucho tiempo hablándose en estos espacios, ¿no? De lucha, aunque no se utilicen estos términos, ¿no? Que relacionamos con la lucha de las mujeres, ¿no? Ese es una de los ejemplos, ¿no? De que esta mujer, ¿no? Teniendo este rol, siendo tan visible, etcétera, ¿no? De repente, pues cuando ella habla sobre la opresión, pues ella todo el tiempo habla de la opresión también con su propia sociedad y con su propia familia y que, digamos, si ella pone sobre la mesa que no se tienen que esperar a que se libere Palestina para que haya derechos para las mujeres ni haya cambios significativos en las relaciones sociales, ¿no? O sea, ella dice, a ver, si yo ya fui, bueno, no yo, pero ella, ¿no? Ella y otras, ¿no? Porque no era la única, ¿no? Si ya fuimos, hicimos esto, ¿no? De alguna manera también hemos demostrado que tenemos las mismas capacidades, que podemos estar en los mismos espacios. Y a partir de ahí es una reivindicación, ¿no? Que busca que se incluyan también cambios en la situación de las mujeres, ¿no? A pesar de estar luchando contra una ocupación militar durante muchísimos años. Muchas gracias, Danae. Me parece que este ejemplo nos aclara muchas de estas particularidades, pero también nos deja muchas otras preguntas. Desafortunadamente el tiempo ya se nos acabó. De cualquier forma, esta conversación está disponible desde ya en nuestra página de Facebook, en los siguientes días también en YouTube, por si quieren repasar las ideas que nos compartió esta mañana de la Ciudad de México la doctora Danae Fonseca. Danae, muchísimas gracias por regresar al PUEA, a tener esta plática tan enriquecedora y que además nos permite cerrar con broche de oro nuestros conversatorios conmemorativos del Día Internacional de la Mujer. Les anuncio que estamos preparando y ya muy pronto en las siguientes semanas vamos a arrancar difusión sobre una actividad muy interesante sobre literatura y género en Asia y África, donde participa la doctora Danae, la doctora Nayeli y un grupo académico de trabajo de mujeres que se han especializado en este cruce de las letras y las mujeres. Danae, muchísimas gracias a todas, todos, todes. Gracias por su atención y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Podcast dirigido y producido por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM. Dirección académica, Alicia Girón. Dirección ejecutiva y técnica, José Luis Maya. Producción técnica, Gabriela Gallegos. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de este podcast.